¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos. Seguimos en este mood de vacaciones. Ya el lunes regresamos a las camisas y corbatas, por supuesto. Y bueno, hemos aprovechado hasta para enseñarles parte de nuestra colección de sudaderas dedicadas a Batman. Por ahí alguien preguntaba, ¿no? Si no era una cuestión política. No, nada, nada que ver. Es simplemente el gusto por el encapotado en sus diferentes etapas. Parte, ¿qué quiere? Parte de lo freak que es su servidor, pero bueno, esa es otra historia que algún día platicaremos con una taza de café al lado. Oigan, pues varias noticias, sin duda alguna interesantes, que vienen a evidenciar nuevamente cómo opera la economía criminal, cómo opera un gobierno criminal y que se entrelazan entre ellas y parten de un libro de memorias, el libro de memorias del presidente francés Nicolas Sarkozy, en donde le dedica 9 páginas a este affair que tuvo con Felipe Calderón Hinojosa por el caso Florence Cassé. Este libro que se titula Los años de las luchas y en donde el expresidente relata cómo el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, tenía un papel que él define como decisivo en el sexenio de Felipe Calderón al considerar que la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Ahí mismo dice en el párrafo, yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Y en estas 9 páginas, Nicolás Sarkozy, por supuesto, pues muestra cómo se dio el cambio de Felipe Calderón, que en una primera instancia, pues se mostraba bastante afectivo, abierto precisamente para que se lograra el traslado de Florence Cassé. Incluso hay un momento en donde el Galo define esto como que las primeras noticias fueron bastante alentadoras, que Calderón no veía con malos ojos un traslado de la penada francesa a su país natal para que cumpliera allí parte de su condena, pero que todo cambió, dice, todo cambió en una comida a donde los invitaron, ¿no? Y en donde cuando él pronunció el nombre de Florence Cassé, ¿no? El ambiente que había sido muy cálido, pues se trastocó totalmente. Las cosas se torcieron, dice, en el momento en que pronuncié el nombre de Florence. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello, pues ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal. El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas y aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo y fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo definitivamente que no sabíamos. Es lo que destaca Nicolás Sarkozy, que después pone como ejemplo lo que pasó con el Tratado de Estrasburgo, que ellos se iban a amparar en el mismo para lograr la medida a favor de Florence Cassé y que sin embargo México cambió la condena sin ningún tipo de argumento y esto ha sido denunciado y fue denunciado en su momento y ha sido ratificado por diversos analistas y periodistas. La cambió sin ningún tipo de sustento jurídico, sometiendo a este independiente poder judicial que hasta ahora sufre los avatares de este dictador llamado López Obrador, poco de sarcasmo, bueno, imponiéndose al Poder Judicial para que cambiara de 20 a 60 años la pena y por lo tanto Cassés ya no pudiera recibir o no pudiera ampararse en el Tratado de Estrasburgo. Y seamos claros, ¿no? Felipe Calderón incluso eh, trató de convertir esto en un asunto de nacionalismo. En las oportunidades que tuvo, se manifestaba en contra de que los franceses pudieran venir a México, que violentaran la soberanía nacional, al poder judicial de nuestro país, que protegieran a una secuestradora. Trató de despertar ese fervor patriotero, ¿no? En toda esta discusión, cuando lo único que estaba haciendo Felipe Calderón, pues era justificar, ¿no? Proteger los intereses criminales que se movían alrededor de un caso, el cual ya hemos descrito oportunamente en otras oportunidades y que relacionaba desde Televisa hasta Eduardo Margolis, hasta su propio gobierno. Hay algunos puntos que me llaman mucho la atención de esta declaración de Nicolás Sarkozy. Entre estos, por supuesto, la relación de Genaro García y Felipe Calderón Hinojosa. Y es muy interesante y les voy a decir por qué. Porque, a ver,
Felipe Calderón Hinojosa no había trabajado nunca con Genaro García Luna. Genaro García Luna llegó a la Secretaría de Seguridad Pública por órdenes, por decisiones del cártel más grande de este planeta. Y no es el cártel de Sinaloa, es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el complejo militar industrial. Y no es una suposición. Basta ver quiénes respaldaron precisamente a Genaro García Luna para dicho ascenso, quiénes lo convirtieron en intocable, quiénes eran sus principales protectores y promotores y quienes intentaron que saliera totalmente libre de esta porquería y de este lodo. Ustedes saben que quien recomienda a Genaro García Luna es el que fuera procurador del gobierno de Vicente Fox Quesada, Rafael Maceo de la Concha, general, integrante de la cúpula militar involucrada, relacionada con Ayotzinapa. Él es el primero que lo respalda, el que logra que la cúpula militar lo voltee a ver y lo eleve. El segundo, ahí tiene usted el poder militar, ¿no? Que le da el espaldarazo a este hombre, el poder militar de este grupo que, como lo hemos dicho en varias ocasiones, desde Marcelino García Barragán, abuelo de Omar García Harfuch, está insertado en los intereses del complejo militar industrial de los Estados Unidos, el gran creador de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Y responde y aplica a ciegas su estrategia securitaria que busca el despojo de recursos naturales. El segundo respaldo, igual o más importante, el poder económico. Cuando García Luna era integrante del CISEN, si no mal recuerdo, ayuda en la liberación de Harfelú. A partir de ahí se vuelve insustituible. A partir de ahí cuenta con el respaldo de los grandes potentados del dinero. Hablamos de un Carlos Slim con quien tenía una relación personal debido a su hermano Julián Slim. Hablamos de un Ricardo Salinas Pliego, de un Germán Larrea, los que ayudó para someter y reprimir las protestas de mineros y de activistas, ajá, en contra de estos dos pájaros de cuenta con Armani, y que se volvieron entonces ese grupo compacto alrededor de Genaro García Luna. ¿Quién apapachó en todo momento a García Luna? Hillary Clinton. ¿Quién le otorgó medallas y reconocimientos a García Luna? La DEA y la CIA. Entonces, ojo con esto, no estoy exhibiendo para nada a Calderón. Calderón es un criminal de guerra que tiene que estar en la cárcel, así de sencillo. Pero a lo que voy es que Calderón no lo puso. Calderón fue impuesto también por ese mismo poder fáctico, el económico, el militar y el neoliberal. Fueron ellos quienes impusieron, obviamente, a Calderón a costa de lo que hubiera sido. Y fueron ellos los que pusieron a García Luna. Entonces, por supuesto que la relación era diferente a cualquier otro integrante del gabinete calderonista. Por supuesto. Ahora, ¿esto le quita responsabilidad a uno sobre el otro? Claro que no. Los dos son un par de delincuentes, un par de asesinos, un par de sujetos que acabaron literalmente con generaciones, que traumaron, que dañaron, que marcaron, que militarizaron el crimen organizado, todo a favor de intereses extranjeros. Son un par de traidores a la patria, estos dos sujetos que ahora vienen a desvelar Sarkozy. Que hay un punto, y esto se mezcla con el siguiente tema que quiero compartir con ustedes, y que también es emanado de una, pues no de un libro, pero sí de una entrevista, y que tiene que ver con Arturo Saldívar. Porque Sarkozy recuerda cómo Calderón presionó al Poder Judicial, ese poder judicial que ahora sus defensores, ¿no? Estos expertos en la Suprema Corte de Justicia, defienden con tanto ahínco frente a los atroces movimientos de Andrés Manuel López Obrador, y que en ese momento de manera pues muy plácida, ¿no? Corderitos, en pocas palabras, aceptaban todo lo que les decía el primer mandatario. Entre ellos, incluso usted recordará Fox con Azuela, el tema del desafuero, y Felipe Calderón, quien impidió que se aplicara la ley como tenía que hacerse. Así de sencillo. Y que contó con el respaldo de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de dos. El resto, por supuesto, estaban de acuerdo en incrementar lo que tuvieran que incrementar, las penas de Florence Cassé y todo lo que se tuviera que hacer. ¿Para qué? Para legitimar las acciones que llevaba a cabo Felipe Calderón y el ministro de Seguridad, como dice Sarkozy, el señor Genaro García Luna.
fue Arturo Saldívar el que denunció precisamente las presiones a las que fue llevado, de las que fue víctima, las amenazas. Imagínese el escándalo que tendría que ser que un ministro de la Suprema Corte fuera encañonado, fuera amenazado por una investigación que está desarrollando y no pasó nada. Todavía hoy por hoy hay voces que dicen, ¿cómo Arturo Saldívar se cambió a la izquierda? A ver, Arturo Saldívar fue amenazado por un presidente de derecha, no importa. Pero bueno, Arturo Saldívar fue junto con Olga Sánchez Cordero los dos ministros quienes se atrevieron a retar el poder de Felipe Calderón Hinojosa, quien se aferró a su macho y mantuvo en la cárcel a Cassés hasta que vino el cambio de gobierno. Y Enrique Peña Nieto, mire, se lavó las manos como acostumbraba y no se metió más allá de la cuenta al respecto. Pero esto me lleva a la entrevista de Arturo Saldívar que platica con este gran reportero de investigación, Cedric Raciel, en El País, y en donde el propio Saldívar describe lo que pasa al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un órgano que, bueno, una instancia que define como tomada por los conservadores. Hay un momento en el cual Arturo Saldívar, si me lo permite, aquí tenemos la entrevista, dice, la Corte está dominada por un grupo opositor y aliado a causas conservadoras. Él confronta las críticas sobre su cercanía con el gobierno y sostiene que la mayoría de las jueces de la Suprema Corte responde a la derecha, la oligarquía y al PRIAM, lo cual es totalmente cierto. Basta ver el comportamiento de un Luis María Aguilar para darnos cuenta quiénes son sus patrones. Porque además, por eso les ponía el ejemplo de Calderón. Muchos de estos personajes vienen de esa época en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación no levantaba para nada la ceja en contra del Poder Ejecutivo, en donde la mayoría de sus integrantes bajaba la cabeza y acataba las órdenes del presidente de la República y en su defecto las peticiones que les hacían sus amistades integrantes de la élite. Muchos de estos ministros así se han comportado durante toda su trayectoria y así lo hicieron sus antecesores, insisto, con sus honrosas excepciones. Por supuesto que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia encabezada por Norma Piña, es uno de los últimos resquicios que tiene la derecha y que tiene el conservadurismo para seguir peleando por el poder. Por eso se oponen de forma tan brutal a cualquier reforma en la materia. Nos lo decía Héctor Alejandro Quintanar, ¿no? Se ha vuelto normal que los ministros se puedan manifestar que son integrantes de una élite, que son de derecha y todos sus corifeos los defiendan, pero si hay un ministro que muestra una inclinación hacia la izquierda, entonces es un traidor, entonces es un partidista, entonces es un tipo vendido y demás. Hoy por hoy las reacciones son en ese marco, ¿no? Diciendo que Saldívar traiciona a sus compañeros al denunciar lo que pasa a su interior. Otros más, por supuesto, lo aplauden, cada quien con base en sus respectivas simpatías y antipatías, pero en el fondo me parece una excelente entrevista lograda por Cedric y que nos ayuda a esclarecer lo que está pasando en un poder judicial que es totalmente opaco, que difícilmente hasta ahora vamos sabiendo cómo se maneja, qué decisiones toma, por qué las toma, quiénes son los relacionados en cada uno de los casos, pero hasta ahora que se ha ido transparentando la información a fuerzas, que se ha ido exigiendo resultados, que el propio presidente los ha venido a evidenciar. Críticos del gobierno como el propio Ricardo Ravelo reconocen que en el Poder Judicial a nivel federal y a nivel estatal está clavado el crimen organizado y responden al crimen organizado. Entonces, por supuesto que hace bien el ministro Saldívar en dar una entrevista de esta naturaleza que ayude a saber qué es lo que está pasando al interior de una instancia de la cual todos deberíamos estar perfectamente, pero perfectamente enterados. Ahora, hay una historia, hay un personaje que viene en muchos sentidos, pero en muchos sentidos, y que juega un papel porque hoy estoy leyendo sus reacciones. Por ejemplo, Carlos Loret de Mola ha sido un crítico contundente de Arturo Saldívar. ¿Está de acuerdo? Un crítico durísimo desde que tomó la determinación de integrarse con Claudia Sheinbaum, que presentó su renuncia, incluso antes cuando mostraba cercanía con las políticas de Andrés Manuel López Obrador, Loret de Mola le daba absolutamente con todo. Bueno, Carlos Loret de Mola, que por cierto ayer apareció nuevamente en la polémica, a raíz de una entrevista que tuvo Laura Barranco, quien trabajó con él durante muchos años, con Carmen Aristegui, en donde Laura Barranco pues da a conocer un chat precisamente en donde Loret de Mola
pues expresa sobre este personaje que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presuntamente se integra al equipo de Xóchitl Gálvez. En el programa radiofónico de la periodista, Barranco aportó datos sobre este presunto acuerdo que ya existía desde 2005 entre Televisa y Enrique Peña Nieto a fin de impulsar su promoción personal a través de sus noticieros y de sus programas. Incluso Barranco leyó la conversación con Loret del 25 de octubre del 2005 en ese chat interno que utilizaba, según explicó, para comunicarse con él durante la transmisión de su noticiario matutino en el canal de las estrellas. Loret le pregunta por el reportaje de Genaro Villamil publicado en Proceso en el que se da cuenta del acuerdo económico y político para construir la candidatura presidencial de Peña Nieto y sostiene que todo, absolutamente todo es verdad. Como nunca, señala Loret en el chat, Proceso refleja todo con precisión, es exacto, y critica luego esa estrategia de la televisora de introducir las gacetillas. Agrega que a él, por lo menos, nunca, nunca, nunca le han pedido que entrevista a Peña Nieto, como se plantea ahí, por pendejadas, como los de 100 días de gobierno y otras cosas. Barranco le insiste en que se ven pésimos los anuncios de Peña sin firma y es peor que si lo entrevistaran. Es burdo, es asqueroso, dice Loret. Le responde que eso de las cápsulas nota, pues se vale, lo hacen todos los medios, hasta Proceso, agrega, son notas pagadas que se ponen en periódicos y en revista. Pero agrega, lo que no tiene madre es que ese güey ande comprometiendo entrevistas. Bueno, lo peor es que ese güey trabaje aquí, carajo, y que lo dejen hacer todo lo que hace porque obviamente no actúa solo. Esto lo hace en referencia Loret a Alejandro Quintero, este hombre que fue clave en la campaña de Peña Nieto, que creó toda la imagen de Peña Nieto, que creó toda la estrategia para llevar al poder a Enrique Peña, Peña Nieto. Posteriormente, por cierto, Loret leyó una carta en su noticiero radiofónico que le envió a Carmen Aristegui, ¿no? De esta conversación. Reconoce que es posible que en algún momento haya chateado con Laura sobre ese tema y en relación a que hubiera afirmado que absolutamente todo lo expresado en proceso es verdad, comenta, si lo expresé, basta observar el contexto para darse cuenta de que no se puede inferir que estaba corroborando el reportaje de proceso. Bueno, más aún los documentos que desde entonces ha presentado. Y agrega que los infomerciales dejaron de ser programados en Televisa y sostiene que jamás le habían pedido una entrevista o nota que viniera ordenada por el área de ventas de la televisora. Es lo que dice el señor Carlos Ruiz de Mola a esta nota que vincula a Alejandro Quintero con Enrique Peña Nieto y que dio precisamente a conocer Laura Barranco en el noticiero de Carmen Aristegui, pero que nos ayuda a ir construyendo esta economía criminal que les digo, este gobierno criminal, cómo han operado precisamente para fingir una democracia, para fingir que decides a través del voto desde la alternancia pactada con Vicente Fox Quesada y mantener el poder, los verdaderos dueños del poder, que no son como tales los partidos políticos, que es el poder económico como se plantea en los propios Estados Unidos, en donde existe una plutocracia, no una democracia, en donde son los integrantes de estos organismos internacionales, los integrantes de las grandes fortunas, los dueños de las grandes fortunas, los que dicen qué se hace, cómo se hace y quién llega precisamente al poder. Algo que se rompe en México en el 2018 y de ahí precisamente tanta furia de alguno de estos sectores en contra de la administración del propio Andrés Manuel López Obrador. Ya para concluir y poder comentar con ustedes, obviamente, ya para finalizar este punto, hay una columna de Federico Reyes Heroles, que fíjese bien, para que nos demos cuenta cómo viven en su espacio en Excelsior, que dice, la idea de un despertar ronda, pero no se trata del acto natural de salir del sueño. Muchos esperan una sacudida nacional que no sería suave. El despertar natural es una ilusión, pero la sacudida para evitar que México caiga en el abismo es una posibilidad real. Depende de la voluntad de muchos. El cuento, ahí tiene usted. ¿Qué le parece? Lo que dice Reyes Heroles, hablando del despertar de una ciudadanía, señor Reyes Heroles, lo que ustedes no han entendido es que la ciudadanía no está dormida. La ciudadanía está perfectamente claro quiénes son ustedes, quién gobierna este país y de qué se trata cada uno de estos discursos y de estas narrativas. Pero ahí tiene usted precisamente el análisis en torno precisamente a estos temas que, como le he dicho en otras ocasiones, se van entrelazando para mostrarnos quiénes son
los verdaderos responsables de una tragedia humanitaria que hoy por hoy seguimos padeciendo y que insisten en profundizar y que insisten en regresar. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Si les gustó este video, por supuesto, dele pulgar arriba, compártalo, suscríbase, dele a la campanita y con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Como siempre un gusto, como siempre un placer.